Aleluya, aleluya. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Segunda de Reyes capítulo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 17. Segunda de Reyes 6 del 15 al 17. Y no sé, de alguna forma, a través, desde el comienzo, desde antes de comenzar la escuela dominical, como que Dios ha estado confirmando este mensaje. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. Vamos a dar unos 2 o 3 momentos más. Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios bendiga su preciosa palabra. Se pueden sentar. La palabra de Dios nos presenta en este relato que Ben-Hadad, el rey de Siria, decidió atacar a Israel y específicamente quería matar al rey de Israel para conquistar la nación. Y por eso él propuso hacer emboscada, ambush, dirían los americanos, en contra del rey de Israel. Pero Dios le reveló al profeta Eliseo lo que el rey Ben-Hadad estaba pensando. Y él le dio aviso al rey, y el rey siguió el consejo del profeta y evitó los ataques que tenía pensado el rey sirio. Al principio el rey sirio pensó: uno de los nuestros nos ha traicionado y le está dando información a Israel. Hasta que alguien le dijo: no, el problema es que el profeta de Dios de Israel, Dios le descubre lo que tú piensas hacer y él le está dando aviso al rey. Y el rey Ben-Hadad decidió matar a Eliseo. Ustedes saben, de vez en cuando el enemigo trata de destruir a los hijos de Dios en alguna forma. O los ataca directamente o los ataca indirectamente, tratando de desanimarnos, tratando de destruirnos en una forma o la otra. Y el rey sirio mandó un ejército completo. Imagínense, mandó un ejército para matar a un hombre. Y yo me pregunto si él no se dio cuenta que de la misma forma que Dios le había revelado a Eliseo todo lo que él había pensado hacer en contra del rey, no le iba a revelar a Eliseo lo que él estaba haciendo. No iba a proteger a su profeta. Pero él mandó el ejército y llegaron a Dotán, el pueblo donde estaba viviendo Eliseo. Y la escritura que leímos dice que cuando se levantó de mañana, el criado de Eliseo miró y vio que la ciudad estaba sitiada por el enemigo sirio y que sus propósitos eran matar a Eliseo. Y yo me imagino que el criado pensó: si matan al profeta, me van a matar a mí también. Y el temor se apoderó de él. Y vemos en la forma en que él reaccionó. Dice en el versículo 15 que él dice: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Como quien dice: aquí no hay salida, aquí no hay solución, aquí vamos a morir.
Y fíjese que Eliseo le dice, no tengas miedo. No tengas miedo, no temas. Yo no sé cuántas veces aparece esa frase en las escrituras donde Dios tiene que decirle a alguien, no tengas miedo. Porque la realidad es que aquí en la tierra, si nosotros no tenemos los ojos puestos en Dios, hay muchas cosas que van a hacer que entre temor en nuestros corazones. Y el temor nos paraliza. Y el temor nos hace hasta dudar de Dios. Y ese fue el caso de este criado. Y Eliseo le dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego Eliseo hace una oración. Pero fíjese, Eliseo no le pide a Dios que mande ejército, no le pide a Dios que mate al enemigo. ¿Qué le pide a Dios? Que abra los ojos de su criado. ¿Ustedes saben por qué? Porque Eliseo ya estaba viendo lo que había alrededor. Eliseo estaba en contacto con Dios. Eliseo tenía sus ojos espirituales abiertos. Y sabía que el enemigo que venía en contra de él no era nada comparado al poder de Dios. Los cristianos americanos dicen, no le digas a Dios lo grande que es tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Porque usted sabe, eso es lo que sucede. Nosotros miramos nuestros problemas y pensamos, ¿cómo voy a poder superarme a este problema? Pensando que tenemos que superarlo con nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades. Cuando nosotros estamos llamados a confiar en el Señor, a esperar en el Señor, a entregarle todo en las manos de Dios. Y Eliseo sabía que aquel enemigo nada podía hacer, porque Dios estaba con él, porque Dios había prometido estar con él. A través de las escrituras, Dios nos dice en muchas diferentes ocasiones, no temas, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Y nosotros tenemos que creer en esas promesas de Dios. Hay momentos que nosotros no vemos cómo Dios está obrando, no vemos lo que Dios está haciendo. Pero lo importante no es ver, lo importante es creer. Lo importante es confiar en el Señor. Y saber que lo que Él promete, Él lo cumple. El Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si usted cree eso, usted no tiene que tenerle temor a ninguna situación, a ningún problema, a ningún ataque, a ningún enemigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Eliseo sencillamente le pide a Dios, abre sus ojos. Y dice que los ojos del criado fue abierto. Y él pudo ver que había un ejército celestial rodeando a Eliseo. Fíjese, no dice rodeando la ciudad, dice rodeando a Eliseo. Que sí que no había forma que el enemigo podía llegar a Eliseo sin pasar por el ejército de Dios. Y el ejército de Dios es mayor que ningún otro. El poder de Dios es mayor que ningún otro. Aleluya. Y yo pienso que es interesante que el ministerio de Eliseo estaba lleno de dudas. La gente siempre estaba dudando lo que él decía, dudaban lo que él profetizaba, dudaban lo que él veía. Pero Dios siempre respaldó a su siervo. Y no importaba que nadie le creyera, no importaba que nadie aceptara lo que él decía, Dios estaba con él. Y su palabra se cumplió. ¿Cuántos alaban a Dios?
espiritualmente aquel criado estaba ciego. ¿Usted sabe lo que causa la ceguera espiritual? La falta de fe. Lo que causa la ceguera espiritual, la ignorancia, cuando nosotros ignoramos quién es Dios. Cuando nos olvidamos lo poderoso que es Dios. Cuando ignoramos las promesas de Dios. Cuando permitimos que el temor se apodere de nosotros. Y ese temor muchas veces nos ciega. El criado podía ver las fuerzas humanas, pero no podía ver la fuerza divina. Y Dios es mayor que todo. En 2 de Corintios capítulo 4, del 3 al 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y eso es lo que sucede con el que no cree en el Señor. El enemigo lo tiene ciego. No puede ver las cosas como son. Pero nuevamente, ese temor que atormenta y que desanima no es nada. Porque hay uno que nos dice que no temamos. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:1, no temas porque yo soy tu escudo. Piensen en eso, lo que es un escudo. Un escudo impide que nada llegue al que lo tiene. Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Nadie ni nada te puede hacer daño. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Usted cree que Dios es su escudo? Dios le dice a Josué, creo que es el verso favorito de mi esposa, Josué 1:9. Mira que te mando, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fuere. Donde quiera que usted va, el Señor ha prometido estar con usted. Creo que fue la hermana Janet que el jueves citó otro verso favorito mío, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa que el Señor nos hace a nosotros. No temas. Jesús, cuando le dieron la mala noticia a Jairo que su hija había muerto, Jesús le dice, no temas, cree solamente. Necesitamos conquistar el temor, confiando en Dios como lo hizo Eliseo. Aceptando que hay cosas que nosotros no vemos claramente, pero Dios sí las ve. Aceptando que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como dice 1 de Juan 4:4. ¿Quiere que le diga un secreto? El que está en peligro no es usted, el que está en peligro es el enemigo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que podemos resistir al diablo y tendrá que huir de nosotros. Cuando Él se da cuenta que usted está confiando en el Señor, cuando Él se da cuenta que en el nombre de Jesús usted lo está reprendiendo, Él sigue de camino. ¿Cuántos alaban a Dios? La gente tiene una idea rara de lo que es fe. Piensan que la fe es imaginar algo que no es real. La fe es saber que algo es real aunque no se ve. El que no podamos ver algo no prueba que no hay nada que ver. ¿Cuántos aquí han visto el viento? ¿Ustedes no lo han visto? ¿Existe tal cosa como el viento? Cuando usted enfrenta a un huracán, usted sabe que hay tal cosa como viento.
No lo puede ver, pero ve los efectos. Hay cosas que nosotros no podemos ver, pero algunas veces las cosas que nosotros no podemos ver son más reales que las cosas que vemos. Por eso es que nosotros no podemos confiar en nuestra vista, tenemos que confiar en el poder de Dios. A veces nos olvidamos de las promesas de Dios, pero recuerde que Dios ha hecho promesas para cada uno de sus hijos y Dios cumple sus promesas. Como dicen los americanos, you can take it to the bank. Es seguro. Y Él nunca falla en sus promesas. Yo estaba analizando y mirando este pasaje. Estaba pensando que Siria representa las tinieblas que nos rodean y que el enemigo trata de usar para atemorizarnos, para destruirnos, para desanimarnos. Eliseos son aquellas personas que predican la verdad de Dios, que confían plenamente en la palabra de Dios, que ven no solamente las cosas materiales, sino que ven también las cosas celestiales. Y déjeme decirle que es importante ver las cosas celestiales. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas terrenales, porque las cosas terrenales perecen, pero mirando las cosas celestiales. Y en eso es donde nosotros tenemos que tener nuestra vista, en las cosas celestiales. Pero tenemos que comprender que vivimos en un mundo que está cubierto de tinieblas. Yo le decía a los hermanos en el día de hoy en la escuela dominical, donde hablaba de que los gentiles seguían la corriente del mundo, estaban siguiendo el sistema del mundo. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, tenemos que reconocer que el mundo va cuesta abajo. Los conceptos del mundo van cuesta abajo. Lo que 50 años atrás hasta el pecador sabía que era malo, ahora dicen que es bueno. Y lo que antes se aceptaba que era admirable, uno hablar de Dios, uno tener fe. Como yo le decía a los hermanos, años y años y años atrás, cuando era muchacho en la escuela, comenzábamos el día haciendo la promesa de lealtad a la bandera, leyendo la Biblia en la escuela y haciendo una oración para que Dios cuidara de todos los maestros y de todos los niños. Y cuando se hacía eso en la escuela, los peores problemas que tenían los maestros eran muchachos masticando chicle o un muchacho dándole a otro. Sacaron la Biblia, sacaron la oración y ¿qué entró? Armas, droga, niñas encintas, violencia en las escuelas, la cultura. La sociedad va cuesta abajo y nosotros necesitamos la vista espiritual para no dejarnos arrastrar por el pecado que nos rodea. Es un mundo malo, es un mundo perverso. Es un mundo que en la mayoría de los lugares no se permite hablar de Dios ni hablar del evangelio. Pero se acepta el matrimonio entre homosexuales, se acepta la inmoralidad, se acepta la violencia, se acepta la depravación. Esas cosas, la sociedad las acepta. Y hay de usted si usted encuentra falla en cualquiera de esas cosas, que 50 años atrás nadie aceptaba. Pero ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo. Vamos a inclinar nuestro rostro.
Yo les recomiendo que usted le pida a Dios que le abra sus ojos. Que le ayude a usted poder ver el poder de Dios a su alrededor. Porque véalo usted o no, el poder de Dios todavía nos rodea. Dios todavía cuida de los suyos. Es tiempo de recordar quién es Dios. Es tiempo de resistir la incredulidad. Es tiempo de resistir el temor. Yo le animo, busque la presencia de Dios y verá lo que verá. Aleluya. ¿En qué fijas tu vista? Vienen batalla, hay guerra, pero no temas, porque el Señor te ha ofrecido la armadura de Dios para protegerte. Y aunque tus problemas parezcan insignificantes para Dios, Él se fija de cada uno de ellos. Podrán parecer grandes cuando los comparamos a nuestra fuerza, pero no cuando se comparan a la fuerza de Dios. Yo te recomiendo que te fortalezcas en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Y en el versículo 37 del mismo capítulo dice que nosotros somos más que vencedores. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Abre tus ojos para que veas claramente que son más los que están con nosotros. Mi hermano, mi hermana, yo te animo en este día. Pídele a Dios que abra tus ojos, que puedas ver su gloria, su poder y su majestad. Porque Él quiere revelarse a ti. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Adversidad o el poder de Dios? Cuando miras al día de mañana, ¿anticipas dolor y angustia o las promesas de Dios? No hay por qué temer. No temas, no temas, no temas. Dios lo dice a través de su palabra. Porque sabe lo fácil que el temor se puede apoderar de nosotros y desanimarnos. Pero si en este día este consejo ha ministrado a tu vida, yo te invito al altar para que juntos podamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que realmente podamos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Hay alguna persona en este día que desea la oración? Lo puede indicar alzando su mano. Aleluya, aleluya. ¿Hay alguna persona? Gloria a Dios. Bueno, entonces queremos orar por aquellos que están con nosotros por los medios sociales, para que ellos también puedan ver. Oh, bendito Dios, venimos nuevamente delante de ti. Te presento a nuestros amigos y nuestros hermanos en la fe que se han unido con nosotros por medio de los medios sociales. Oh Señor, quizás las dificultades de estos tiempos los tienen cegados a lo que tú estás haciendo, lo que has hecho y lo que harás. Pero Señor, te suplico que tú abras sus ojos para que ellos puedan ver tu poder, para que ellos puedan ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Oh bendito Dios, aleluya, aleluya. Que podamos ver que la victoria ya es nuestra, aleluya. Oh bendito te lo suplico en el nombre de aquel que vive para siempre. Gracias Señor.
Amén y amén.